Buenas, mi nombre es Kenner Rodríguez, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Fermín Toro, asignatura Historia Contemporánea de Venezuela, y hoy les voy a hablar sobre las características políticas administrativas del gobierno tanto de Castro como de Juan Vicente Gómez. Durante el siglo XIX, la región de los Andes permaneció al margen de las guerras civiles. Hasta 1899, la vida política de Venezuela se había decidido en torno a los caudillos militares del centro, del oriente y del occidente. Los andinos entraron en escena política venezolana específicamente en mayo de 1899, cuando un grupo de 60 hombres liderados por Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez invadieron Venezuela desde Cúcuta bajo las banderas de Revolución Liberal Restauradora. Cabe destacar que a partir de este momento ellos llegan a Caracas victoriosos, y es entonces cuando Castro y Gómez imponen una dictadura implacable que liquida los últimos restos de caudillismo regional mediante la tortura, la cárcel, los trabajos forzados y el crimen. Por otro lado, durante este periodo, específicamente en el gobierno de Gómez, se inicia la penetración del capitalismo extranjero y también la explotación de la riqueza petrolera. Gobierno de Cipriano Castro. En octubre de 1899, Ignacio Andrade abandonó la presidencia de la República y huyó del país mientras Castro entraba a Caracas bajo la consigna de nuevos hombres, nuevos procedimientos y nuevos ideales. Características políticas administrativas de su gobierno. Durante este periodo se impuso en el país un total clima lleno de terror y represión por parte de Castro hacia más que todos los caudillos regionales, ya que la mayoría, o para combatir la oposición interna, puesto que la mayoría de estos caudillos, como ya mencioné, fueron expulsados o encarcelados, mientras que los hombres de confianza de Castro eran colocados al frente de los estados. Por otra parte, Castro inició la reorganización y modernización del ejército mediante la compra de equipos militares. En el ámbito internacional, Venezuela rompió relaciones con Francia, Holanda y Estados Unidos. Desde los inicios del gobierno de Castro, este señor siempre apoyó rotundamente los grupos liberales colombianos que estaban en contra del gobierno conservador de ese país. Incluso llegó a intentar un acuerdo con el presidente del Ecuador para tratar de reconstruir la Gran Colombia. Es aquí donde inician ciertos conflictos con el país vecino, puesto que en 1901 los colombianos colocaron tropas y municiones a disposición del gran general Carlos Rangel Garviras, quien aspiraba a separar la región de los Andes y tener un gobierno propio. En este sentido, Garviras invadió Venezuela y llegó a San Cristóbal, lugar donde saqueó e incendió gran parte de esta ciudad. Por otro lado, el general Uribe Uribe, que es un general colombiano, estuvo a favor de Venezuela y organizó un ejército de liberales para combatir a estos conservadores. En este ámbito lleno de violencia se rompieron las relaciones entre Colombia y Venezuela, que incluso pudieron llegar a la guerra entre estas dos naciones. Otro hecho muy importante del gobierno de Castro es la Revolución Libertadora, que ocurre o surge a finales de 1901, cuando los enemigos de Castro se reúnen alrededor del banquero y general Manuel Matos, formando así un ejército de 14.000 hombres bajo la bandera de Revolución Libertadora. Matos, con el apoyo de las empresas extranjeras y de los banqueros, consigue armas, municiones y distintos equipos que fueron destinados a los caudillos regionales para distintas guerras. Por su parte, Castro encargó a Juan Vicente Gómez para que estuviera al frente y combatiera estos alzamientos, de los cuales fueron victoriosos en la mayoría. En 1902 chocan en la victoria las fuerzas de la Revolución Libertadora con las tropas de Castro, en un enfrentamiento donde hubo una participación cerca de los 20.000 hombres. Luego de 22 días sangrientos de lucha constante, las tropas de Matos quedaron notoriamente debilitadas, y esto hace que abandonen el sitio el 2 de noviembre de 1902,
Con este triunfo de Castro sobre la Revolución Libertadora, se cierra definitivamente el ciclo de guerras civiles que azotaron al país en su vida independiente. Una vez superados estos problemas internos e internacionales, Castro agarra un mayor auge o apogeo en el poder y crece su, por así decirlo, su liderazgo frente a todos los venezolanos. Esta posición le permitió a los castristas que estaban en el Congreso generar o idear una nueva constitución que le favorezca a los planes de seguir en el gobierno. Dicha constitución fue aprobada en abril de 1904 y contenía lo siguiente: redujo a 13 los estados federales, aumentó a 6 años el periodo presidencial, eliminó la autonomía de los estados y redujo las sesiones del Congreso a una sola reunión de 90 días que se celebrarían cada 2 años. Finalmente, el periodo de Castro llega a su fin, valga la redundancia, cuando los enemigos políticos de Castro se acercaron a Gómez con la intención de convencerlo de que asumiera el poder en vez de su compadre. Es entonces cuando Gómez empieza a tener contactos secretos con ciertos grupos que venían conspirando en contra de la dictadura y con el apoyo de las empresas extranjeras. Así, para noviembre de 1908, Castro tiene que viajar a Alemania por motivos de salud y deja encargado a Gómez en la presidencia. Este, sin pensarlo 2 veces, toma posesión del poder y encarcela a todos los partidarios o los principales de Castro, llegando así a lo más alto de la presidencia con el apoyo de las potencias extranjeras y los banqueros caraqueños. De esta manera pasamos al gobierno de Juan Vicente Gómez, el cual llega a poder, luego gobierna 27 años, llegando al poder en diciembre de 1908, cuando traicionó a su compadre, como mencioné, y finalizando su periodo en diciembre de 1935, cuando este consigue o se encuentra la muerte a la edad de 78 años. Características políticas administrativas de este gobierno. Indiscutiblemente, Gómez implantó la más brutal y sanguinaria dictadura de la historia del país, manejando esta nación de una manera arbitraria y personalista, como si se tratara de una propiedad privada. Sin embargo, al mismo tiempo fue complaciente y dócil con la penetración e influencia extranjera, sobre todo la de Estados Unidos e Inglaterra, naciones que a los pocos años controlarían la actividad petrolera del país. Por otro lado, Gómez mantuvo una posición neutral frente a los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial. Esta posición, a pesar de las represiones, o sea, de las presiones que tenían para que se destinara o apoyara a un bando o el otro. Sin embargo, esta posición le permitió a Gómez tener contacto con todos los países que se encontraban en pugna y así vender o establecer tarifas de los productos venezolanos a mejores precios en el exterior. Es muy importante mencionar que en determinadas ocasiones Gómez reformó la Constitución para satisfacer los planes de permanecer en el gobierno. Asimismo, dedicó gran atención a la organización del Ejército Nacional como instrumento para mantenerse en el poder y controlar las distintas regiones del país. Creó la Gran Academia Militar de Caracas, contratando en el exterior a oficiales e instructores. Creó también grandes instalaciones y cuarteles militares y compró distintas armas y armamentos, como ya lo mencioné, para lograr combatir y ordenar o tener un orden del país. En este sentido, uno de los primeros hechos que llevó a cabo Gómez fue la Constitución de 1909, la cual contó con el apoyo o la aprobación del Congreso en agosto de dicho año. Esta tenía los siguientes aspectos: la organización política territorial quedaría en 20 estados, el periodo presidencial se reduce a 4 años y el Consejo de Gobierno estaría formado por 10 miembros a cargo del vicepresidente. La siguiente característica, aunque está más enfocada al área económica, también trajo consecuencias en el ámbito político. Y es que en 1914 el Pozo Sumaque 1, ubicado en la costa oriental del lago de Maracaibo, lanza al aire el primer chorro petrolero, iniciando de esta manera la actividad petrolera en el país. Asimismo, en 1914,
la dictadura gomecista reforma nuevamente la Constitución para mantenerse en el poder el grupo gobernante. De esta manera, los principales aspectos que fueron aprobados por el Congreso en esta oportunidad es que se eliminó el Consejo del Gobierno, el periodo presidencial se extiende a 7 años, se estableció la reelección presidencial, y otros dos aspectos que no aparecen en lámina es que la presidencia, cuando iba a estar temporalmente ausente, iba a estar a cargo o iba a ocupar ese puesto de presidente un diputado escogido para tal fin. En cambio, cuando la presidencia iba a quedar totalmente vacía o indispuesta, el presidente a cargo era el de la Corte Federal. Entre 1914 y 1922 hubo determinados intentos antigomecistas en contra de la dictadura. Sin embargo, Gómez, apoyado en el ejército y en el terror impuesto en la población, logró vencer con facilidad dichos movimientos. Entre los principales se encuentran en 1914 las invasiones del general Emilio Arévalo Cedeño desde Colombia, de Horacio Ducharne por el oriente y del general José Gabaldón, que hizo un alzamiento en Portuguesa. En 1915 hubo otra invasión de Arévalo Cedeño. En 1918 la invasión general de Juan Peñalosa por Colombia o desde Colombia. En 1919, alzamiento de varios cuarteles de Caracas e invasión de Matías Peñuela también desde Colombia. En 1921, un intento de invasión por parte del general Francisco Linares Alcántara. Y por último, en 1922, la conspiración militar en Caracas. Aparte de esto, en el gobierno de Gómez hubo un intenso plan de construcción de caminos y carreteras que facilitaron la comunicación entre las regiones, los caminos y la producción automotor, y producir o incrementar el comercio interno entre las distintas áreas agrícolas y las principales ciudades. También, gracias a la construcción de carreteras, el Ejército Nacional se podía desplazar hacia cualquier lado donde fuese necesario reprimir los caudillos regionales. Una de las manifestaciones más recordadas a lo largo de la historia es la de los estudiantes del 28, la cual consistió en que los jóvenes universitarios de Caracas se lanzaron a las calles en contra de la dictadura gomecista y su política represiva. Esto ocurrió específicamente en febrero de 1928. Sin embargo, en esta protesta, la policía gomecista detuvo a los principales líderes del movimiento, entre estos Jovito Villalba, Rómulo Betancourt, Antonio Arraiz y Pío Tamayo. A esta protesta se le suma la simpatía del pueblo caraqueño y de los jóvenes militares, quienes posteriormente, o sea en abril de dicho año, intentarían un nuevo movimiento en contra de la dictadura, pero que no tendría éxito alguno. Finalmente, si se logra resumir o en síntesis, si se puede destacar algunos aspectos positivos de este gobierno, se puede decir que gracias a los recursos obtenidos del petróleo, el Estado venezolano creció. Asimismo, gracias al aumento de funcionarios y trabajadores públicos, así como la creación de ministerios, institutos en lo ancho y largo del país, el Estado se fortaleció. Por otro lado, la unificación, un hecho importante es la unificación a nivel territorial de las regiones, que eso se hizo posible gracias a la construcción de las carreteras, de aeropuertos y de puertos. Y por último, en el aspecto telecomunicacional, con el telégrafo, el teléfono, la radio y el correo, se rompió el aislamiento que se tenían en las distintas regiones del territorio. Así ha culminado mi exposición, espero que les haya gustado.